Buenas noches, iglesia. Buenas noches, Salvation. Hoy estamos aquí desde nuestro espacio de crecimiento, el Salvation College, donde cada martes podemos aprender más de lo que el Padre tiene para nosotros a través del estudio de su palabra, a través de la doctrina y en este caso, estudiando la doctrina del Espíritu Santo, donde hemos venido, ¿no? Aprendiendo cada martes fundamento, verdad y gracia en lo que es y quién es el Espíritu Santo. Bueno, hoy primero recordarles a las personas que de pronto hoy se conectan por primera vez, recordarles que tenemos un canal de YouTube donde tenemos las dos clases anteriores y esta clase que se está grabando hoy. Entonces, recordarles que pueden acceder al canal de YouTube y si no tienen el enlace me pueden escribir a mí o revisar de pronto en los chats conmigo, en buscar cualquier otra clase que esté en el canal y ahí ir a la clase que necesitas recuperar. Ah, otra nota. Una vez que recuperen la clase, tienen que hacérmelo saber, porque hay una lista de asistencia y habíamos dicho inicialmente que una de las reglas del college es que no hay no hay tarea. Pero el hecho de que no haya tarea sí se puede perder por inasistencia. Entonces, son 7 clases y con 3 clases que tú, digamos, la persona no se reporte, ahí sí podemos tomarlo como abandono en el puesto de trabajo. Entonces, recordarles por eso que cada vez que vean una clase, escribirme a mí o escribirme un correo y decirme, mira, ya tomé la clase y mis preguntas son estas, si tuviste. Y si no, pues que Dios te siga iluminando. Segundo, ahorita ya comenzó la clase. Hoy hemos estado un poco con el clima pesado. Recordarles que en el chat van escribiendo su asistencia, colocan su nombre y así es más fácil para nosotros saber quiénes se conectaron a la clase y tomar eso como la asistencia. ¿Ok? Bueno, ahora sí, comencemos con lo que vinimos hoy. Hoy vamos a ver entonces la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ya estudiamos entonces el Espíritu Santo como persona, o sea, ya en la clase pasada creo que nos quedó un fundamento claro de que el Espíritu Santo es una persona con la cual yo puedo tener ¿qué? Comunicación, con la cual yo puedo, en quien yo puedo encontrar respuesta, en quien yo puedo encontrar en quien yo puedo encontrar apoyo y en quien yo puedo encontrar guía. ¿Se acuerdan todas las cosas que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas? Bueno, entonces ahí hemos visto fundamentos de doctrina en la persona del Espíritu Santo. Entonces, hay algo que nosotros siempre en la teología tenemos que ver y es que inevitablemente la Biblia está segmentada en lo que es el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Para nosotros los cristianos, yo les explicaba, creo que fue en el módulo de Cristología, cuando hablábamos de que para los judíos el Nuevo Testamento no existe. ¿Recuerdan eso? Entonces, pero para nosotros el Nuevo Testamento es nuestra carta magna, es el Nuevo Testamento es, según lo que aprendimos en el tema central de la Biblia, el Nuevo Testamento es la manifestación del Redentor. ¿Sí recuerdan eso? Entonces, el Nuevo Testamento para nosotros es todo, porque es Cristo, es Dios encarnado para darnos una oportunidad. Es Dios encarnado demostrando su amor. Es Dios manifestado en la revelación más grande de la Escritura, que es Cristo. Entonces, el Nuevo Testamento. Pero tenemos que entender que el Antiguo Testamento, entonces, también es muy importante, porque habíamos estudiado también que en el Antiguo Testamento, ¿qué veíamos en el Antiguo Testamento? Según teología sistemática, el Antiguo Testamento, el Redentor, ¿qué? ¿La qué?
la proclamación, no. En el manifestación, entonces aquí es profetizando sobre la venida del Redentor. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos eso. Pero así como el Redentor, que lo estudiamos el módulo pasado, este módulo estamos estudiando ahora el Espíritu Santo, la promesa grande que dejó Jesús. Jesús dijo, les conviene que yo... Van a ver versículos que durante todo este módulo vamos a estar repitiendo porque ese versículo va a cimentar verdades, va a cimentar realidades de quién es Dios y cómo opera Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, en el Antiguo Testamento es importante que nosotros entendamos que hubo un mover del Espíritu Santo, no como en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento él fue anunciado, lo estudiamos la clase pasada, que Joel dijo que en el postrer tiempo el Espíritu se derramaría sobre toda carne, ¿cierto? Y entonces cuando nosotros venimos al Nuevo Testamento, vemos esa profecía cumplida porque hoy en día el Espíritu Santo mora ¿dónde? En nosotros, ¿cierto? Y a partir de esa verdad nos da a nosotros una identidad de hijo, el Espíritu Santo, a nuestras vidas. Y por eso dice la Biblia que podemos clamar, Abba, Padre, porque tenemos un Espíritu Santo, el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón que nos acerca al Padre. Entonces, el Espíritu Santo, se quedó. Bueno, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, nosotros vamos a encontrar algo interesante y los que toman nota, de pronto tomen nota de esto que voy a decir, porque muchas de las cosas que yo digo no están en la diapositiva. Y una de las cosas que pasa en el Antiguo Testamento es que el Espíritu Santo no tenía una manifestación completa como la tenemos en este tiempo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, aprendimos la clase pasada, que venía sobre quién, sobre ciertas personas en ciertas ocasiones, en ciertos momentos específicos. No era una llenura completa como la que nosotros hoy podemos experimentar. Y de pronto ahí sale una pregunta y alguien puede decir, pero ven acá, yo llevo años en la iglesia y de pronto yo esa llenura de pronto no la he experimentado, de pronto esa llenura. Testamento. No sé si de pronto o no recuerdo si yo les expliqué que, perdón, en el Antiguo Testamento, Dios nada más se mostraba como Dios pleno y no como el Dios trino que se reveló en el Nuevo Testamento, porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y Dios conocía o conoce el corazón de su pueblo, y el pueblo de Israel, ya vemos según la historia, era un pueblo muy idólatra, y por eso cuando la revelación de Dios o las teofanías de Cristo en el Antiguo Testamento, o sea, ¿se acuerdan la palabra teofanía? Las manifestaciones del Hijo en el Antiguo Testamento no eran unas manifestaciones tan claras. ¿Por qué? Porque el Dios conoce el corazón. Mira, si esta gente, Dios les dijo, hagan una serpiente para que cuando la vean se sanen, y ya querían adorar a la serpiente. Entonces, Dios conoce el corazón y Dios sabía que Él tenía que guardar ciertas cosas para que su pueblo no
no naciera, no, es que aquí está la iglesia del Espíritu Santo, aquí están los judíos ortodoxos del Espíritu Santo, aquí los del Hijo y aquí los del Padre. Él sabía, Dios sabía que, mira, si hoy en día vemos por eso tantas denominaciones, vemos tanto concilio, pero la verdad es una sola. Entonces, vemos eso, que en el Antiguo Testamento por eso no es tan clara esta verdad. Hay versículos que ya cuando uno empieza a estudiar como hoy vamos a aprender aquí, que sí se muestra, pero no es que tú lo vas a encontrar manifiesto tal cual como Jesús dijo, yo soy. En el Antiguo Testamento no vas a encontrar eso, ni con el Espíritu Santo, ni con Jesús. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo nunca está representado como morando permanentemente en una persona. Y era lo que hablábamos ahorita. No es como hoy. Hoy podemos levantar nuestras manos y en cualquier momento, a cualquier hora del día, decirle, Espíritu Santo, lléname, sáname, haz, orar y comunicarte con Dios, porque Él está ahí siempre. En el Antiguo Testamento habíamos aprendido que Él moraba en ocasiones cuando Él quería revelarse, cuando Él quería mostrarse, cuando había que hacer una proeza como la hizo con Sansón, o cuando había que hacer algo importante o relevante. Entonces, no es como hoy. En el libro de Hebreos dice algo muy bonito. En el libro de Hebreos dice que aún los ángeles miran con un recelo al hombre, porque el hombre puede experimentar a Dios más íntimamente. Te lo estoy parafraseando, pero es una revelación tan bonita porque no es es diciendo como que, saben que nosotros vivimos con Dios en el cielo, estamos con Dios en el cielo, pero aún así ustedes tienen algo más grande porque lo tienen dentro. El Espíritu Santo llenaba para cierta obra una persona, pero nunca tomaba el interior de ellos como su habitación. Qué privilegiados somos hoy. Qué privilegio tenemos hoy. Cuando levantamos las manos y damos gracias porque tenemos libertad, porque tenemos una llenura en nuestro corazón y en nuestro ser de que el Dios creador del universo, el Padre amado, el Hijo glorificado y el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Ningún santo del Antiguo Testamento fue jamás bautizado con el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Yo les explicaba la clase pasada que el bautismo no es hablar en lengua. Y eso lo vamos a explicar más adelante, pero voy a ver un pedacito aquí. Ningún santo, mira, Moisés, el patriarca más grande para el pueblo judío, Moisés no tenía el Espíritu Santo como tú y como yo lo tenemos hoy en día. Imagínate tú. Por eso el escritor de Hebreos comienza diciendo, Jesús es superior a la ley, o sea, superior a Moisés. Jesús es superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque Jesús se movió 100% en el Espíritu. El Espíritu Santo comenzó a bautizar, sumergir al creyente en el cuerpo de Cristo en el día de Pentecostés. Entonces estamos viendo aquí una revelación bonita, muy bonita, muy bonita, de que Dios, como siempre, como aprendimos el domingo, reservándose siempre las cosas para el final. Y para este tiempo, Dios se reservó para nosotros, para marcar tendencia en Barranquilla, para marcar tendencia en el mundo, se reservó salvation. Y para eso no es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu. Por eso, cada vez que te cansas, renuevas tu fuerza. Cada vez que te fallan, renueva tu fuerza. ¿Pero quién lo hace? El Espíritu Santo. Siguiente. Entonces vemos en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo se manifiesta de diferentes maneras. Vamos a leer este versículo. Dice, al venir sobre los individuos y alzando sus ojos, Balaam vio a Israel
alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefet, y pasó por Galat y Manasés, y allí pasó por Mizpa de Galat, de Mizpa de Galat pasó a los hijos de Amón. Esta es una historia bien curiosa, pero bien curiosa, porque en esta época, Balán, hoy en día hay Balán, porque Balán más que un personaje es como un mover. Y este Balán era un Balán que trabajaba por el billete. Y mira lo que dice. Y aún así, Dios le habla a este Balán, se le revela a este Balán y le dice, Balán vio a Israel alojados y el Espíritu de Dios vino. El Espíritu de Dios siempre, como les decía ahorita, venía en ciertas ocasiones, venía sobre ciertas personas y revelaba ciertas cosas en cierto momento. ¿Ok? Dale. Al derramarse sobre su pueblo, esto, en la primera clase yo dije algo que dice que el Espíritu Santo, cuando Dios habla de su pueblo, no hablaba de una manera particular. Digamos que los que estamos aquí eran el pueblo en ese momento. Y cuando dice que el Espíritu se derramaba sobre el pueblo, era algo, no era porque tú lo tenías, no. Era un mover que había en el momento. No era algo particular en la vida de cada uno. Eso es importante cuando lo estemos estudiando, porque si no, se contradice lo que acabábamos de decir anteriormente. Entonces dice, sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos hasta que sobre vosotros sea derramado el espíritu de lo alto y del desierto se convierta en campo fértil, el campo fértil sea estimado por los bosques. Mira, muchas veces Israel fue a la batalla porque el Espíritu Santo los motivaba, pero como les acabo de explicar ahorita, de una manera general, no de una manera particular, porque Dios era en ese momento, digámoslo así, como exclusivo para él se guardaba para ciertas personas, para manifestarse en ciertas personas. Dale. Al llenar a hombres, entonces vemos lo que dice en Éxodo 31:3. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría y capacidad y destreza en toda clase de arte. ¿Se acuerdan de ese versículo? Lo leíamos en la clase 1 o en la clase 2. Dylan, gánate un bono rápido. Tú nunca te has ganado un bono. Eso lo dijimos en la clase 1 y en la clase 2. Este versículo. No, eso fue en la 1. Fue en la 1. Se lo ganó Jaime. Entonces, ¿por qué vemos aquí? Mira que llevas 2 bonos. Apúntalos ahí también. Al posar sobre los hombres, entonces Jehová descendió en la nube y habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones y ancianos. Cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Entonces vemos aquí 2 manifestaciones donde el espíritu se derramó sobre ciertas personas en ciertos momentos específicos. Dale. Entonces, ahora vamos a hablar del ministerio del Espíritu Santo. ¿Dónde? ¿Estamos en dónde? En el Antiguo Testamento. Y es importante entonces que nosotros entendamos que el Espíritu Santo se movía. El primer versículo que estuvimos estudiando en la primera clase era que en el Génesis 1, ¿cierto? Que decía, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. Entonces, el Espíritu Santo siempre ha obrado, digámoslo de alguna manera, que en el Antiguo Testamento estaba un poco, ¿qué? Limitado. Porque se estaba guardando para un tiempo. O sea, Dios estaba para cumplir en un tiempo, en una gran promesa. Dice, de los cielos y la tierra, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y
todo el ejército de ellos. Cuando habla esto es de los ángeles. Por el aliento del espíritu de su boca, él juntó como montón las aguas del mar y pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo, y fue hecho el mando y existió. O sea, Dios dio una orden y el Espíritu Santo ejecutó. Dale. Entonces vemos que en la generación o en la creación, ahí estuvo el Espíritu Santo. Estuvo también en esta parte que dice de los animales. Dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas las cosas, hiciste todas ellas con sabiduría y la tierra está llena de todos tus beneficios. Cuando envías tu espíritu, se genera la vida y renuevas la faz de la tierra. Normalmente yo trabajo en la nueva traducción viviente, traducción lenguaje actual. Hoy estamos trabajando con Reina Valera porque, ¿se acuerdan lo que hablábamos la clase, una de las clases anteriores que esta versión maneja la palabra el Espíritu de Dios, mientras que las otras versiones ya? Entonces hoy, para dar más claridad, por eso estoy trabajando con la nueva, con Reina Valera. Dice, del hombre, el Espíritu de Dios me hizo y él sopló, y el soplo del Omnipotente me dio vida, en Job. Entonces vemos también que en la generación, o sea, en el mover del hombre, en la creación del hombre, el Espíritu Santo también estuvo. Siguiente. Regeneración. Estamos hablando de las manifestaciones. Dice, de la tierra desordenada, el versículo de la clase aquella que le estábamos mencionando, que dice que la tierra no tenía forma, pero el Espíritu se movía. Y cuando la palabra fue lanzada, que hizo el Espíritu Santo, dio ¿qué? Orden. Entonces vemos que Él está ahí regenerando. Estamos en el Antiguo Testamento. Cuando estemos en el Nuevo Testamento, vamos a ver eso en primera persona. Lo que hizo conmigo, cuando me regeneró, cuando me restituyó, cuando... De los muertos, dijo, mira, este es bonito, esta palabra, regeneración de los muertos. Ezequiel dice, y me dijo, profetiza al Espíritu y profetiza el Hijo del Hombre y di al Espíritu, así ha dicho Jehová del Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Eso es importante. Cuando nosotros vemos que el Espíritu Santo daba vida, vemos también que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento también de alguna manera hizo milagros, y ahorita vamos a ver algo de eso. Siguiente. Cuando preserva, cuando guarda, cuando protege, también el Espíritu Santo actúa. En relación a Satanás y el pecado en el Antiguo Testamento. ¿Cómo guarda? Sí, todas las manifestaciones que el Espíritu Santo tuvo en operación, ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Hoy sí la clase es un poquitico mirando al pasado, porque mirando el pasado entendemos el presente y el futuro. Entonces dice, desde el principio el Espíritu Santo se ha opuesto a la obra de Satanás en los hombres. Mira. Desde el principio el Espíritu se ha opuesto. Si lo hacía en el Antiguo Testamento, ¿quién crees tú que está en tus luchas hoy? El Espíritu Santo. Y él dijo, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Había una pelea ahí, o había había una diferencia, pero esa diferencia fue solucionada y esa diferencia fue saneada. Y ahorita en la próxima clase la vamos a entender mejor. La próxima clase viene con una expectativa. Yo espero que todo el mundo venga y sería bueno que vinieran todos, hicieran todo lo posible por venir,
porque me gustaría que esa clase fuera algo así como, ¿se acuerdan la clase de las fotos en el piso? Que fue vivencial, o sea, fue algo que vivimos, la clase la vivimos, y las personas que vinieron, de pronto los que estaban en el Zoom no la experimentaron al nivel de los que estábamos aquí ese día, pero ese día vivimos la clase, y la próxima clase vamos a vivirla también, porque la vamos a aprender y la vamos a poner, y la vamos a poner en práctica, y vamos a entender muchas cosas también de lo que nos pasa. En relación a Israel como nación. Israel como nación en los padres. ¿Quiénes son los padres? Abraham, Isaac, Jacob, José. Dice, entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Imagínate, faraón, la persona más importante del mundo en ese momento, el imperio más poderoso de ese tiempo, y reconocía el poder de Dios a través de ¿quién? Del Espíritu. Por eso la Biblia dice, cuando hace referencia a Dios, ¿cuál es la diferencia entre el que cree y el que verdaderamente, entre el creyente y el que es verdaderamente hijo? Mira lo que dice la Biblia. Aún los demonios creen y tiemblan. Ahí hay una, ¿cierto? La semana pasada escuchaba a Robert Barriger decir algo referente a escatológico. Él está estudiando escatología ahorita en los podcasts. Y él decía algo interesante cuando Apocalipsis habla del cabrito y la oveja. Y él dice, y entonces Robert decía algo interesante, Robert Barriger decía algo interesante y era que, ¿por qué Dios hasta el final es que separa a los cabritos de la oveja? ¿Por qué? Porque Él hasta el final está esperando. Hasta el final está esperando que el cabrito, o sea, que el rebelde se someta. Hasta el final. Dale. En sus fundadores. Estamos hablando en el Antiguo Testamento, o sea, en la nación de Israel, entonces en sus fundadores, Moisés y sus ayudantes. Pasó, la cita es Números 11, del 16 al 17, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme a 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. Tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo. ¿Sabes qué es lo bonito de esto? Este es un versículo que aplica a la iglesia hoy en día, porque la carga de la iglesia no es solo del pastor, la carga de la iglesia es de todos nosotros. Así como Moisés, aquí Dios le estaba diciendo, ¿y sabes por qué es de todos nosotros? Porque a nosotros nos sostiene el Espíritu Santo. Sus jueces. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla. Entonces, estamos viendo cómo en la nación de Israel el Espíritu vino sobre ciertas personas en momentos específicos, sobre sus reyes, Saúl. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se encendió en ira en gran manera. Mira, Saúl muchas veces lo cogen como el ejemplo negativo, ¿cierto? Pero Saúl al comienzo era obediente. Y Dios hizo grandes cosas con Saúl. Dios derrotó enemigos a través de la vida de Saúl. Pero ya sabemos en qué terminó Saúl. Siguiente. Siguiente. Aquí ya vamos a entrar aquí ya vamos a entrar a otro espacio. Entonces estamos hablando sobre la nación de Israel
Y algo que para un judío, hablándolo ya como, hoy en día nosotros identificamos a los israelíes con su religión, porque uno dice, un judío, ese es de Israel, ¿cierto? Porque digamos que si hoy en día la nación de Israel fuera lo que era en el tiempo cuando Dios la fundó como nación, Palestina y Siria y todo eso fueran parte de Israel. Pero vemos que algo que era muy representativo de la nación como pueblo era el tabernáculo. O sea, no era simplemente un símbolo de espiritualidad. El tabernáculo representaba a Dios. Por eso para ellos, tú ves hoy en día el muro de los lamentos y ellos van al muro de los lamentos y se paran y empiezan a lamentarse ahí porque, ¿y sabes cuál es la pared en la que ellos se lamentan? La que quedó en pie, la que daba para el lugar santísimo. Entonces ellos se lamentan porque ya no hay quien haga sacrificio. O sea, ellos se lamentan por eso, porque ya ellos no pueden hacer sacrificio en el templo. O sea, porque hoy en día los judíos no hacen sacrificio, porque no está bien visto para la religión, porque hay un lugar específico, que era el tabernáculo, que era el templo. Entonces, en los sacerdotes, el Espíritu Santo también en ocasiones llegaba. Y dice, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiadab. Esos nombres, Joiadab. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que sobre los sacerdotes también estaba en ocasiones el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles eran las personas que regularmente hemos visto casos excepcionales, ¿no? Los 70 ancianos, el Espíritu Santo vino y obró. El muchacho que hizo el diseño del arca de la alianza, dice que el Espíritu Santo vino sobre él, lo dotó en sabiduría, en artes, para poder, digamos, de alguna manera transformar lo que Dios le estaba diciendo en algo material. Pero los sacerdotes sí, eso era todo el tiempo. O sea, en el sentido, ¿qué te quiero decir con todo el tiempo? No que estaba todo el tiempo el Espíritu Santo, sino que eran personas que de pronto estaban más cerca de poder sentir una manifestación del Espíritu Santo. Y lo vemos alrededor de la Biblia. Hay muchas citas en las que el Espíritu Santo vino sobre ciertos personajes de esto y los profetas. Zacarías 7:12 dice, y pusieron su corazón como el diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primero vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Entonces, la palabra, mira, un profeta de este siglo no es nada parecido, nada parecido al ministerio profético del Antiguo Testamento. Eso era otro viaje, literal era otro viaje, porque cuando Jeremías le tocó profetizar desnudo, dime si alguien hoy va a salir a profetizar desnudo. Y creo que fue Isaías que se tuvo que rapar. Hubo otro que tuvo que comer heces humanas, porque ellos tenían que vivir el profeta, y entonces por eso era que el Espíritu Santo a ellos sí los tenía, mira, porque ellos eran la voz de Dios para el pueblo. Tanto importante era esto, que cuando Israel se divide en dos naciones, cuando Jeroboam, el hijo de Salomón, se pone rebelde y causa la división del reino, y entonces nace el reino del sur y el reino del norte. Entonces habían profetas que iban al norte ¿a qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? A decir, hey, pónganse pilas, no hagan coger rabia al Señor. Mira, Dios, mira, a veces nos equivocamos cuando pensamos que Dios
Mira, si yo siempre he dicho, la misericordia de Dios es una cosa loca. Ey, el pueblo se separó, cualquiera diría que los destruya. Y pasó en el Antiguo Testamento el pensamiento y pasó en el Nuevo Testamento. Señor, mira, de allá nos echaron, ¿por qué no haces que esa gente se la consuma? ¿Quién le dijo eso a Jesús? El discípulo amado. Señor, ora para que caiga fuego, porque esa gente no se arrepintió. Imagínate, en el Nuevo Testamento ya con Dios aquí viviendo tú a tú, Dios encarnado, y aún así tu corazón todavía no había sido completamente em, transformado, sí. Porque habían cosas, mira, imagínate que una cosa como esta, ni decir, Señor, manda a otro que de pronto a mí no me escucharon, yo no tuve gracia. No, consúmelos. Entonces, pero vemos, por eso yo digo, la misericordia de Dios es una cosa loca. Y mira cuando la Biblia dice, el sol sale para los buenos y para los malos. Qué bonito es Dios. Y por eso la Biblia también habla de que Dios es lento, lento para la ira, pero rápido y fugaz en misericordia. O sea, tenemos un Dios que antes de verte en el pecado y acusarte y condenarte, ya corrió para abrazarte en misericordia. Entonces, vemos los profetas y aquí les hablaba ahorita un poquitico de lo que era el tabernáculo, lo que representaba el tabernáculo, porque es importante y para esto va a haber un módulo del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento es importante estudiar a fondo esto, el tabernáculo. Dice, ¿para qué? Resulta que cuando tú entiendes el orden de esto porque estaba aquí, eso porque estaba ahí, eso porque estaba allá, esto porque estaba aquí, cuando nosotros estudiamos todas esas cosas y vemos la perfección del sacrificio en la cruz, tú dices, hey, Dios es muy teso. Pero entonces estamos viendo en la nación de Israel, una nación que les decía ahorita que su fuente mayor de orgullo era el tabernáculo. Y bueno, voy a citar las palabras de Robert Barriger porque me llegaron mucho y de alguna manera me pusieron a reflexionar muchas cosas. Él hablando en escatología y él decía algo como que, él decía a nombre propio, el tipo es sabio cuando dice, esta es mi opinión. Y él decía, ¿sabes qué? Yo creo que Dios hizo que el templo fuera destruido todito, 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 para que el pueblo no hiciera más sacrificio y entendieran que el sacrificio vivo y perfecto ya se hizo. Y por eso Dios ha pasado tanto tiempo y todavía el templo no se ha reconstruido. ¿Y sabes qué hizo Dios? Y decía Robert, decía, les puso una mezquita al lado, representando y diciéndole, hey, ya esto es pasado, ya esto no lo necesitan, porque ya el sacrificio fue hecho. Hasta que ellos no entiendan eso. Y por eso, cuando uno estudia escatología, hablan del día de la lamentación y el crujir de dientes, porque va a llegar un día cuando venga, dice, voy a parafrasear el Apocalipsis, dice, y llegará el día del Hijo del Hombre cuando venga con las heridas y dice, ¿y dónde te hicieron esto? Estas heridas me las hicieron mis amigos en mi casa. Imagínate. Entonces, vemos en el tabernáculo un lugar en el Antiguo Testamento donde Dios habitaba. Y algo importante del tabernáculo, y siempre lo voy a recordar y lo voy a recordar y lo voy a recordar. En el tabernáculo se ofrecían sacrificios para cubrir tu pecado, no para perdonarlo. O sea que en el Antiguo Testamento
lo cubría. Pero ahora nuestros pecados fueron. Y dice, y no tendré memoria de tus pecados. Y a veces uno dándose mala vida, ay, que aquella vez que yo hice aquello, ¿qué tal? A veces la condenación nosotros la hacemos más nuestra que el mismo diablo. Es el diablo y yo, ¿para qué lo voy a joder si él solo se da puñal? ¿Cierto? Entonces, es cuando nosotros tenemos que entender el Dios que tenemos. ¿Y por qué me detengo aquí? Me detuve aquí un poquito para entender que el Espíritu Santo obraba en este lugar de una manera tremenda. ¿Se acuerdan de la campanita, no? El sumo que entraba con la campanita y muchos zumos se devolvían, muchos se devolvían, era, sácalo, arrástralo. Y ¿sabes qué? Hoy en día, el poder que resucitó a Cristo de la muerte vive en nosotros. Entonces, cuando es una verdad no mía, es una verdad bíblica, es una verdad eterna. Por eso yo te digo, no te dé miedo ni pena orar por alguien, porque las manifestaciones del Espíritu Santo de este tiempo son reales y son poderosas. ¿Por qué? Porque Cristo lo prometió y Cristo dijo, oye, Salvation hará cosas más grandes que las que yo hice. A veces, ¿qué es lo que nos falta? Creérnosla, asimilar. A veces no dimensionamos ese tipo de verdades. Dale, siguiente. Entonces, en el santuario estaba el tabernáculo. En Éxodo 35-31 nos dice, nada fue dejado a la sabiduría humana. Devuélvete. Dios dijo, de aquí hasta aquí mide tanto. Esto mide tanto. Esto mide tanto. Esto tiene que tener tantos huequitos. Nada. Esa carpa tiene que ser de color tal. Este jarrón tiene que ser de cobre. Esto tiene que ser de cobre. O sea, esto tiene que ser de oro. Y vuelve al versículo. Nada fue dejado a la sabiduría humana. Por eso era importante ver la imagen atrás. Porque es importante que nosotros entendamos algo. Que el tabernáculo venía gente cuando ya lo construyó, el templo lo construyó Salomón. Venía gente a verlo porque era una maravilla, aunque no todos podían entrar, pero al menos verlos de lejitos. Era una maravilla. ¿Tú te imaginas un lugar que era cubierto en las paredes de oro? La mejor madera del mundo la tenía. El mejor mármol del mundo, el oro, todo era lo mejor de lo mejor. Nada fue dejado a la sabiduría humana. Ay, es que a mí se me ocurrió, no, ni se te ocurra. Ya, el templo no fue hecho por la habilidad natural. Dice aquí entonces, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. O sea, uno a veces ve esos manes que hacen el arte con los aerógrafos, aerografía. No, pero la aerografía, ¿cierto? Que uno los ve que cogen y le echan hasta candela y hacen unos dibujos bacanos. Y uno los ve en un momentico y tienen un arte. Ahora, ¿tú te imaginas cuando esta persona, que no había internet, no había un modelo, no había una maqueta, tirando cincel, tirando serrucho, ya lo tenía aquí? Y no se le olvidaba, ¿sabes por qué?
porque el Espíritu Santo se lo recordaba cada ratico. Y yo me imagino que ese pelado se acostaba, porque dice la Biblia que era un pelado. Ese pelado se acostaba y soñaba soñaba con esto. Y el pelado se levantaba y ya sabía y decía, aquí me faltó darle un poquito a Elija. Él tenía sabiduría e inteligencia no humana. Era el Espíritu Santo que lo tenía ahí. Yo me imagino que traten de imaginarse la vida de este pelado ya viejo y mirar al templo y decir, recordar cuando se venían a su mente la dirección del Espíritu Santo para hacer algo. Y ahora yo te lo digo a ti. Hay cosas que el Espíritu Santo pone en tu corazón. A orar por personas, a hacer ciertas obras, a ayudar a cierta gente. Y son cosas que no te dejan dormir. Y son oraciones que te incomodan y te parten el alma. Y cuando llegues a viejo vas a mirar atrás y vas a decir, Dios, qué bonito hacer lo que hice para Dios. El templo. Y David dijo a Salomón su hijo, el plano del pórtico del templo y sus casas y sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras de diseño. Imagínate. David, el día que yo entendí, el día que a mí me explicaron las imperfecciones y lo sinvergüenza que era David, ese día dije, yo soy David. ¿Y sabes quién era David? Un hombre con miles de errores, pero conforme al corazón de Dios. Un hombre que sabía que él era débil. David fue el primer apóstol Pablo. Y ciertamente me gloriaré de mis debilidades, porque cuando soy débil, tú me haces fuerte. Yo creo que el apóstol Pablo plagió a David. David lo dijo de otra manera, ¿cierto? Pero qué bonito, mira, ver una persona como David, que en sus manos había sangre, que en sus manos había guerra, que en sus manos había pecado. Y lo que les vuelvo a decir ahorita, la misericordia era más grande que todo eso. Y por eso cuando a mí me dicen, no, es que el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia, a David lo cubrió la gracia, porque donde lo cubre la ley no hubiese vivido. La gracia siempre fue mayor que la ley, aún en el Antiguo Testamento. En relación al Mesías, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Salvation, ¿a quién atiende? A los abatidos. ¿Qué más hacemos aquí? Vendar a los quebrantados de corazón. Publicar las buenas nuevas abatidos. Y a los presos, aperturar las cárceles. ¿Qué versículo más para cultura que aquí? Eso es lo que hacemos, ¿cierto? En relación a la inspiración. Este es el Antiguo Testamento, pero la palabra de Dios es viva y eficaz y trasciende en el tiempo. Y hoy en día esa palabra aún la vivimos. En relación a la inspiración, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto y el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Mira el título que tenía este tipo. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Era un tipo que tenía un manejo en la intimidad brutal.
Y entonces ahí es cuando tú dices, ah, no, pero es que David cuando era pelado era que tenía el corazón conforme a Dios, porque ahí fue cuando lo menciona. Fue siempre. La diferencia entre David y Saúl. Saúl quiso cubrir el pecado. David fue llorando a arrepentirse por su pecado. Ya, ya Dios, Dios, ya Dios enseguida dijo, no, es que este man es diferente. Este es de otro. Y en relación al Mesías ya, en relación a la inspiración, sabiendo de que el Espíritu Santo entonces inspiró a David, ¿cierto? Lo inspiró, lo movió a tal manera que qué bonito decía, el dulce cantor. Ah, qué poeta, ¿eh? ¿Y por qué escribió tantos salmos? Tenía como decimos aquí, tenía el palito para eso. ¿Y cuántas canciones escribirá Diana? Imagínate, Dylan. Entonces, hemos visto sus manifestaciones, estamos hablando del Antiguo Testamento, sus manifestaciones, su ministerio. Y su ministerio en el Antiguo Testamento también hizo generación, o sea, creación, regeneración, preservación y estuvo en el santuario. El Antiguo Testamento, les decía ahorita, es importante entenderlo. Es importante. Porque el Antiguo Testamento siempre nos va a mostrar qué estaba esperando Dios para hacer. Nos muestra la antesala. ¿A ustedes no les pasa que cuando van a ver una película y ya se vieron el tráiler, uno dice, me la tengo que ver? Bueno, el Antiguo Testamento, cuando uno empieza a leer el Antiguo Testamento y uno mira, dice, mira, aquí estaba Dios, aquí estaba Jesús, mira dónde estaba Jesús, mira dónde estaba. Y entonces ya tú lo miras con otro enfoque, ya tú lo miras con otro enfoque. Y a veces tú no puedes explicar el Nuevo Testamento sin entender el Antiguo Testamento. O sea, tú no puedes hablar de la gracia si no entendiste la ley. ¿Por qué? Porque la ley te condenaba y la gracia te liberó. Entonces, es importante eso, conocer el Antiguo Testamento. Y aquí entonces aprendimos que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento también se movió. Yo recuerdo cuando yo estudié esta materia, en el examen final me hicieron esta pregunta, el examen foral, y me hicieron esta pregunta. Se la voy a decir porque es importante saber esto. Me dijeron, ven, en escatología, mira, la pregunta tenía que ver con escatología, pero era el Espíritu Santo. En escatología dice que el Espíritu Santo será quitado. El Espíritu Santo será quitado. Me dijeron, ¿tú qué entiendes de eso? ¿Cómo el Espíritu Santo se puede quitar? Y literal, es una traducción literal, dice así, será quitado. Ya yo había estudiado, ese punto me salió bueno. Y era que el Espíritu Santo será quitado porque el ministerio del Espíritu Santo en esa época va a ser como en esta época que acabamos de estudiar. Porque el Espíritu Santo hoy, ¿qué hace? Convence de pecado, ¿cierto? ¿A quién? Al inconverso. Pero cuando pase lo que va a pasar allá en la tribulación, la gente va a creer ya. No hay manera de que no crea. O sea, ya la gente, no hay que predicarle. La gente, por lo que pasó en ese momento, lo que va a pasar en ese momento, la gente va a creer. Entonces, ese ministerio de que habla de que será quitado es el ministerio, el mover del Espíritu Santo en esa época va a ser, digámoslo así, no quitado, es que quitado es una palabra muy fuerte, suspendido.
Mudado, sí. ¿A cómo? ¿A cómo de pronto era aquí? Parecido, pero no igual. Sí, la acción. Porque Él es Dios. Él es Dios. Y Dios nunca va a dejar de operar. ¿Sí? Ni en aquel tiempo, ni en este tiempo, ni lo dejó de hacer en esto que acabamos de ver. De. No, pero evidentemente no hay un versículo, hay una secuencia de versículos, pero eso lo estudiaremos en escatología. Por eso les dije, es una pregunta del Espíritu Santo, pero que tiene que ver con otra materia. Aquí es materia, aquí vamos a salir preparados para que todo el mundo sepa. Pero bueno, entonces, hoy aprendimos algo interesante, importante y algo que edifica nuestro corazón. ¿Qué aprendimos? Que si Dios en el Antiguo Testamento no había derramado su espíritu completamente, eso no cesó de que Él hiciera. Y hoy en día nosotros tenemos acceso directo, Wi-Fi abierto todo el tiempo con el Espíritu Santo. Espero que para la próxima clase que vamos a hablar del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, vengan con la mente abierta, porque vamos a hablar del Espíritu Santo en la iglesia, el Espíritu Santo en el creyente. ¿Y por qué les digo que hay que venir con la mente abierta? Dice la Biblia en Romanos capítulo 10 que con el corazón se cree para ser salvo, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, tu mente tiene que estar dispuesta. Tu corazón lo está porque estamos aquí conectados. Tu corazón, no dudo de eso, pero tu mente tiene que ser abierta. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, la próxima clase, les digo, los invito a los de Zoom, salgan temprano para que no los pille la lluvia si vuelve a llover. Y para el próximo, entonces, vamos a estar aquí. Vamos a hacer una actividad respecto al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Así que resérvese para ese día. Por último, recordarles que la asistencia, escriban en el chat su nombre para validarlo como asistencia. Segundo, recordarles que hasta la próxima clase hay plazo para hacer efectiva la matrícula. Tercero, es que el jueves tenemos noche de voluntarios. Vamos a estar abiertos aquí, así que el jueves los voluntarios y el que quiera ser voluntario puede venir el jueves, están abiertas las puertas para el jueves. Recordarles algo referente a los métodos de pago. Hay personas que no se han inscrito. Yo les envié un link a casi todos. El que no haya llenado el link con su inscripción, entonces es muy complicado que yo lo tenga en la lista de asistencia, porque la lista de asistencia la creo con base a las personas que llenaron el link. Entonces es importante que primero registren el link. Una vez que se registren el link, les va a llegar un correo con una información respecto a los pagos y todo eso. Los métodos de pago, ¿cuáles son? Transferencias en la cuenta de la Iglesia Bancolombia, y los martes ahí están los sobres, o el domingo también puedes acercarte, tomar un sobre, colocar que es matrícula del college y será efectivo tu pago. Entonces, por último, recordarles que el domingo es el mejor día de la semana.
Porque el domingo podemos compartir como iglesia, podemos abrazarnos a lo lejito, pero disfrutar verte aquí, disfrutar tenerte aquí y que podamos levantar las manos juntos para adorar a nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿hubo preguntas hoy en el chat? Hoy estuvieron quietecitos. Saludos por ahí, ¿para quién? ¿Quién está por ahí? Julia, Mariana, David Díaz, Brian Prada. ¿Pero Brian está solo o está acompañado? Ok. Estoy con mi esposa. Melissa, Marta, Papeto, Mafe, Harold. Uy, Harold. Oh, Jorge. Bueno, qué bueno tener. ¿Quién? William, Cartagena. Emilce. Y Emilce imagino que estará con su esposo, ¿no? Bueno, ya saben, tienen que escribir, porque hay parejas que ven junto la clase. De pronto James está viendo la clase con su esposa. Tienen que escribir porque yo no soy adivino, sabe que James estaba con su esposa o entonces, listo. O Papeto estaba con Marta y yo no sé. Ok. Listo. Bueno, entonces, ya saben, hoy nos fuimos un poquitico pasado por cuestiones de clima. Esperamos verlos aquí ya en físico la próxima semana. Un saludo. ¿Ya no está grabando? Sí, bueno, un saludo para Ronald y Estela Mari porque me dijeron que no venían hoy, pero que sí iban a ver la clase, entonces avisaron. Un saludo. Bueno, nos vemos la próxima clase. Ya saben, las puertas están abiertas. Los esperamos aquí el próximo martes para aprender el mover del Espíritu Santo y sus obras en el Nuevo Testamento y en nuestra vida. Chao.